Si Cristo no resucitó, vana es nuestra prédica y fe. 1 Corintios 15:14. La dudosa resurrección de Jesús. Marcos capítulo 16. José de Arimatea, miembro del concilio judío, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, el cual mandó ser entregado por el centurión. Pasado el sábado, día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Temprano en la mañana van al sepulcro. Se preguntan quién removerá la piedra. Al mirar ya estaba removida. Encontraron un joven dentro del sepulcro que les dijo que Jesús resucitó y que fueran a decirles a los discípulos. Jesús se le aparece a María Magdalena. Finalmente se les apareció a los 11 discípulos y ascendió al cielo ese mismo día. Mateo capítulo 28. El rico José de Arimatea, que había sido discípulo, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, el cual estaba en poder de un juez. Pasado el día de reposo, el domingo en la mañana van María Magdalena y la otra María al sepulcro. Hubo un terremoto, porque un ángel descendió y removió la piedra. Los guardas temblaron de miedo. El ángel les dice a las mujeres que Jesús resucitó y que va camino a Galilea. Ellas se van corriendo felices a contarle a los discípulos y se lo encuentran a él y lo abrazan y lo adoran. Los guardas fueron a avisarles a los sacerdotes lo que había acontecido. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al encuentro con Jesús en el monte. Lo vieron, le adoraron y algunos dudaron. Jesús les ordena ir por el mundo y bautizar. Fíjese, aquí no se menciona a Salomé. Se menciona un terremoto que en Marcos no. El joven ahora es un ángel. En Marcos Jesús solo se le aparece a María Magdalena. Aquí las dos Marías van a su encuentro. El relato de los guardias que van a dar la noticia no tiene paralelo con los otros evangelios. En Marcos Jesús se les aparece a los discípulos. Aquí son ellos que van a él. Aquí no se menciona la ascensión. Lucas capítulo 24. José de Arimatea, miembro del concilio, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. El primer día de la semana, temprano en la mañana, vinieron las mujeres, María Magdalena, Juana y la madre de Jacobo, al sepulcro con especias que habían preparado. Encontraron la piedra removida y no vieron el cuerpo de Jesús, pero sí a 2 varones vestidos de blanco. Ellos les dijeron que Jesús resucitó al tercer día. Se marcharon para contarles a los demás. Pedro no creyó el cuento de ellas y fue al sepulcro. 2 discípulos se encuentran con Jesús camino a Emaús. No lo reconocieron aunque conversó con ellos. Luego lo reconocen y él desaparece. Más adelante se les aparece a los discípulos. Ellos espantados pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo: palpad, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo. Entonces ellos le dieron algo de comer. Por último, los sacó fuera hasta Betania, los bendijo, y subió al cielo. Fíjese en los detalles. Lucas, a diferencia de Mateo que solo menciona 2 mujeres, él menciona 3, pero no menciona a Salomé, sino a una tal Juana. No menciona ningún temblor ni guardas, pero aquí ya no es un joven ni un ángel, sino 2 varones. En este capítulo el autor menciona un drama con Pedro y una conversación con los discípulos que ni Marcos ni Mateo la mencionan. En Mateo los discípulos se reúnen con Jesús en Galilea, aquí es en Betania. Nota: Jesús dijo: porque así como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Sin embargo, lo del tercer día es cuestionable. Mateo dice que Jesús murió en la hora 9, 3 p.m., y cuando llegó la noche, José de Arimatea le pidió el cuerpo de Jesús a Pilato para ponerlo en el sepulcro. Mateo capítulo 27 versículos 45, 46, 50, 57 al 60. Lucas dice que murió un día antes del reposo, o sea, un viernes. Lucas 23:54. Y resucitó muy temprano, siendo aún oscuro, el día domingo. Lucas 24:1, Juan 21. Por tanto, Jesús no duró 3 días y 3 noches en el sepulcro. Juan capítulos 19, 20 y 21. José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, y también vino Nicodemo, trayendo 100 libras de mirra y aloes, y envolvieron el cuerpo en lienzos. El primer día de la semana, temprano en la mañana, aún estaba oscuro, vino María Magdalena al sepulcro, y vio la piedra quitada. Entonces corrió a contarle a Pedro, y a otro discípulo, y les dijo:
se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y Pedro y el otro fueron a investigar. Luego, estando María Magdalena llorando en el sepulcro, vio 2 ángeles que le preguntaron, ¿por qué lloras? Y ella al voltear la cara vio a Jesús. Y él le dijo, no me toques todavía, ve y diles a los demás. Al llegar la noche, Jesús se les apareció a los discípulos. Tomás, que no estuvo presente, estaba incrédulo. 8 días después Jesús volvió y dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, y no seas incrédulo. Fíjese, los otros autores no mencionan a Nicodemo y la exageración de 100 libras de mirra y aloes. Aquí José de Arimatea no parece ser miembro del Sanedrín. No se menciona ni a la madre de Jacobo, ni a Juana ni a Salomé. Va María sola al sepulcro. No hay temblor ni guardas. María creyó que se habían robado el cuerpo. Los supuestos ángeles aparecen después y no al principio. Uno de los 2 era el mismo Jesús. Los discípulos no fueron a su encuentro ni en el monte de Galilea ni en Betania. Él mismo fue a tocar la puerta donde estaban. Hay toda una conversación que no se menciona en los otros evangelios, y un drama con Tomás que no tiene paralelos. En Marcos Jesús ascendió el mismo día de la resurrección. Aquí ni hay mención de tal suceso y encima se dice que Jesús duró varios días compartiendo con los discípulos. Conclusión. Se ve que hay discrepancias entre los escritores de los evangelios. Según Hechos capítulo 3, fue el Dios de Jacob, es decir, Jehová, quien resucitó a Jesús de los muertos. Sin embargo, las intervenciones de este Dios pueden ser calificadas de míticas, por ejemplo Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante, Génesis 7, o ficticias, Génesis 11, Éxodo 14, y anticientíficas, Josué 10:12. Por tanto, es improbable que exista y haya levantado a Jesús de los muertos. Nota: el arqueólogo Israel Finkelstein, autor del libro La Biblia desenterrada, sostiene que el Éxodo no existió. Respecto al diluvio, la versión bíblica parece ser una modificación del mito del diluvio de Gilgamesh, escrito en tablilla de arcilla, datada del siglo VII a.C., y conservada en el Museo Británico. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo escribió, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12, después a más de 500 a la vez. Por último, me apareció a mí, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, los que son de Cristo, en su venida. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Pero les digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿En qué parte del Tanaj se dice que el Mesías morirá por los pecados de la gente? Los cristianos suelen citar a Isaías capítulo 53, omitiendo que Isaías 49 dice, Israel, tú eres mi siervo, tú serás para mí motivo de orgullo. Así ha dicho el Señor al que es menospreciado, al que es odiado por las naciones, al siervo. Los reyes te verán y se inclinarán. Por tanto, la identidad del siervo sufriente de Isaías es Israel, no el Mesías ni Jesús. Vea también los capítulos 52 y 54. Isaías 11 habla del reinado del Mesías, cosa que Jesús no cumplió. Tampoco habla de una segunda venida. Según Pablo, Jesús se le apareció a Pedro, a los 12 y después a más de 500, discrepando de esta manera con Marcos y Mateo. Menciona a Adán, personaje mítico, y dice que Jesús se le apareció a él mismo. Sin embargo, hay una contradicción en los detalles de la visión de Pablo. En Hechos 9:7 dice que los compañeros de viaje escucharon la voz que le hablaba, y más adelante, en 22:9, dice que no oyeron la voz. En Romanos 3:7 él escribió, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado, esto, sumado a que probablemente sufriera epilepsia, el aguijón en su carne, 2 Corintios 12, hace que no sea confiable. Por último, dice que no se resucita en el mismo cuerpo de carne y hueso, sino en un cuerpo espiritual. Esto discrepa con lo que se dice en Lucas 24:37 al 40.
Los defensores de la resurrección de Jesús dicen que los apóstoles no habrían arriesgado sus vidas por una fábula. Sin embargo, la realidad es que desde antaño ha habido hombres dispuestos a morir por una creencia, por ejemplo, los judíos, que según Macabeos 1 y 2 sufrieron numerosos martirios por resistirse a la helenización por parte de sus señores eleusidas, siendo incluso ejecutados por observar el sábado, circuncidar a sus hijos o negarse a comer cerdo o carne sacrificada a dioses extranjeros. Según W. H. S. Friend, fue esta psicología judía del martirio la que inspiró el martirio cristiano. Gurú Arjan, quien fue arrestado y se le pidió que se convirtiera al Islam, él se negó, fue torturado y ejecutado en 1606 de la Era Común. Y también los yihadistas. Si realmente Jesús resucitó, ¿por qué no se le apareció a Pilato o a los miembros de Sanedrín para que fueran testigos? Porque no hay ningún escrito secular del siglo I que diga que un tal Jesús, condenado ante Pilato, se levantó de entre los muertos y apareció en público. Gracias por escuchar.